Capítulo 26. 4, 3, 4, 3 o 0 o 0 o 0 o 0 Amy finalmente aceptó quedar disfrazada el sábado para intentar colaborar en un proyecto. Parecía estar aún más emocionada que yo. También me hizo reflexionar sobre toda la situación con Amy. No me tomó más que unos minutos de reflexión darme cuenta de por qué se reía papá cuando nos vimos el sábado. No estaba del todo segura de qué pensar. No había tenido la oportunidad de pensar en el romance antes de obtener poderes, y ahora, la idea sería complicada. En realidad, no tenía ningún problema con eso en sí. Hoy en día, las consideraciones sobre un solo cuerpo eran tan insignificantes que fácilmente podía imaginarme creando vínculos con prácticamente cualquiera que me interesara lo suficiente. Pero eso era parte del problema. Una relación entre un solo cuerpo de mi enjambre y otra persona sería una relación muy desigual. Tras darle vueltas al problema un tiempo, decidí que cualquier persona con la que estuviera legítimamente interesado en una relación tendría que conocer mi verdadera naturaleza. También significaba que tendría que confiar mucho en ella antes de siquiera comenzar la relación, ya que esa información me sería muy perjudicial si alguna vez saliera a la luz. Pero ya basta de darle vueltas a los problemas. Los exámenes fueron bien después de comer. Como la mayoría eran cronometrados, no tuve oportunidad de terminarlos antes, aunque respondí todas las preguntas en la mitad del tiempo. Supongo que son las alegrías de la estandarización. Cuando terminé el último del día, tenía prisa por llegar a casa. Esperaba con ansias mi primera patrulla de verdad, a pesar de que sabía, por seguir a los guardianes, que las patrullas eran generalmente tranquilas. Las patrullas del protectorado se volvieron un poco más emocionantes, pero hasta el momento no había tenido que intervenir en ninguna de sus peleas desde que empecé a observarlos. Los miembros locales del protectorado eran bastante competentes. En cuanto llegué a casa, le escribí una nota a mi padre y bajé al sótano a ponerme la armadura. Corrí hasta la sede del PRT, sonriendo todo el camino. Puede que no significara mucho en el panorama general, pero esta iba a ser mi primera aparición como héroe oficial. Al hacerme visible a un minuto de mi destino, disfruté viendo las miradas de reconocimiento en los rostros de la gente. Fue agradable recibir miradas de aprobación y alguna que otra foto. Al cruzar la puerta principal, acerqué mi teléfono Wards, aún nuevo, frente a los ascensores, para permitirme el acceso. Al llegar a la sala Wards, acerqué mi rostro al escáner y pronuncié mi nombre. Tras un segundo para procesarlo, la puerta se abrió con un clic. Missy estaba sentada en el sofá, ya medio blindada. Tenía la visera a un lado mientras veía dibujos animados. Al oírme entrar, apagó los dibujos rápidamente, avergonzada. Hola Taylor. No sabía que alguien más vendría tan pronto después de la escuela. Normalmente los chicos tardan un poco más en llegar. Estás de patrulla conmigo y hoy, ¿verdad? Abrí mi casco para tener una conversación más humana y respondí. Sí. ¿Suelen hacer patrullas con 3 guardianes? Todavía no lo he visto. Ella negó con la cabeza, con el pelo rubio alborotado por todas partes. No, es solo porque te estamos enseñando cómo funciona. Sería un desastre si necesitáramos 2/3 de nosotros aquí solo para patrullas normales. Normalmente rotamos para que cada uno tenga 3 patrullas por semana, 2 entre semana y una el fin de semana. Con 2 patrullando y 1 en la consola, solo necesitamos estar la mitad para patrullar, así que funciona tener una patrulla de alguien casi todos los días de la semana. Asintiendo, me acerqué al sofá y encendí la tele. Missy se sonrojó un poco al ver los dibujos animados, un poco infantiles, pero pensé que no le importaría tener la excusa para seguir viéndolos si era yo quien los encendía. Pregunté un poco sobre la próxima patrulla mientras esperábamos a que Aegis apareciera. Resultó que tomaríamos una ruta segura, principalmente para aprender el protocolo. Missy no creía que tuviéramos problemas, sobre todo porque la zona junto al paseo marítimo no estaba realmente ocupada por ninguna de las bandas, pero nunca se podía predecir con certeza a los comerciantes. Cuando Carlos llegó y se vistió, Missy se puso el casco y estábamos listos para partir. Carlos nos explicaba el procedimiento habitual por radio mientras salíamos del edificio por la entrada principal.
Un swapper y un corredor nos siguieron discretamente, invisibles. Primero, avisamos por radio a la consola que comenzamos nuestra patrulla. Aegis a consola, aquí Aegis, vista IB, iniciando patrulla. La consola reconoce, respondió la voz de Chris. Aegis continuó. En las rutas que empiezan más lejos de la base, solemos viajar en un transporte PRT hasta el inicio de la ruta, a menos que seamos solo Kidwin y yo, ya que ambos podemos volar. Bueno, a veces solo camino, pero hago trampa. Vista intervino con una sonrisa. Hablando de eso, ¿quieres venir conmigo a los tejados? Es divertido, te lo prometo. Asentí, mejor disfrutar de la experiencia completa. Con un estiramiento que me hizo llorar, la azotea más cercana estuvo de repente lo suficientemente cerca como para que pudiéramos subir, sin dejar de estar en la azotea del edificio de enfrente. Aegis se elevó mientras Vista y yo empezábamos a caminar por los tejados. Cada vez que nos acercábamos al borde, ella estiraba los tejados para que pudiéramos seguir caminando como si camináramos sobre una superficie plana. Desde el aire, Aegis señalaba cosas en la calle. Cuando recorrimos rutas más seguras como esta, solemos intentar que nos vean y a veces nos detenemos para, por ejemplo, dar autógrafos. En las rutas más peligrosas, solemos mantenernos un poco más alejados, buscando problemas. En realidad, lo que buscamos es lo mismo en ambos casos. Estamos atentos a disparos, cristales rotos, gritos, ese tipo de cosas. Si hueles humo o ves a alguien corriendo, también son señales para investigar. En cuanto notes algo fuera de lugar, avisas a tus compañeros y luego lo comunicas por radio. Continuamos en silencio por el paseo marítimo, antes de desviarnos para adentrarnos en la ciudad. Unos 10 minutos después, ocurrió algo extraño. Podía sentir un vehículo grande acercándose por ecolocalización, pero no había nada visible. Decidí que era hora de avisarles a mis compañeros. Oye, Aegis. Un vehículo invisible se acerca desde el norte. ¿Qué quieres que haga? Se giró para mirar hacia el camino, entrecerrando los ojos para ver si podía detectarlo. Probablemente sea uno de los vehículos de Skealer para el narcotráfico. ¿Puedes desactivarlo de forma segura? En lugar de responderle, hice que mi corredor invisible apuntara hacia donde se movía el camión y lancé mi red para vehículos hacia él. Zumbido. La red desapareció de la vista al instante, pero supe que había enredado las llantas del vehículo, pues aparecieron rayas negras en el pavimento donde las ruedas habían patinado. Aceleré hacia la parte delantera del vehículo y golpeé el capó con todas mis fuerzas, dejando una enorme abolladura y haciendo que el efecto de invisibilidad se desvaneciera. El motor también empezó a despedir una cantidad alarmante de humo. Aegis lo estaba llamando. Console, el vehículo invisible de Skealer está inutilizado en la 4T principal. Se ha detectado una marca de derrape, 2 sin energía. Abajo. Gritó. Los 2 comerciantes sin motor en la parte trasera de la camioneta estaban atrapados en la red, pero los 2 que habían salido con Skidmark habían salido con potentes ametralladoras y enormes cargadores de tambor. Abrieron fuego con un estruendo enorme mientras Skidmark colocaba sus campos de impulso frente a ellos, haciendo que las balas silbaran aún más rápido. Vista y yo estábamos protegidos por la esquina del techo, con gran parte de la pared frente a nosotros doblada para interponerse entre nosotros y las enormes armas. Estando en el aire, Aegis ya había recibido al menos 2 impactos, pero logró esconderse tras un gran aparato de aire acondicionado en el techo. Intenté dispararles redes a los que tenían armas, pero los campos de refuerzo las desviaron lo suficiente como para engancharse inútilmente en el camión. Skidmark parecía estar maldiciendo sin parar, como siempre. Gritaba por el móvil, pero era totalmente inaudible por el rugido de las armas. Aquí la consola. Las órdenes son retirarse y esperar refuerzos. Los 3 empezamos a alejarnos sigilosamente del camión, y las balas empezaron a caer con menos frecuencia. Mi corredor podía ver los cañones de sus armas echando humo mientras mi swapper se dirigía al otro lado de los merchants para lanzar redes desde ese ángulo. Miré a Aegis esperando una respuesta, pero tenía una herida en la garganta causada por una de las balas.
No parecía causarle ningún problema, salvo que no podía hablar en ese momento. Cuando Vista y yo nos dimos cuenta de que no hablaría, el control de misión técnicamente cambió a Vista, quien respondió a la consola. Aquí Vista. Estamos fuera de alcance y Eve los está molestando con sus criaturas. Aegis tiene una herida en la garganta y no podrá hablar durante la misión. Habló con voz sensata, sin inflexión en su habitual tono alegre. Ataqué a uno de los comerciantes con una red, pero Skidmark fue mucho más rápido de lo que esperaba y logró crear un campo para desviar el segundo disparo. Mientras el Swooper se lanzaba en picado para conseguir un mejor ángulo, Skidmark creó un tercer campo, cubriendo aproximadamente a su pequeño grupo en un triángulo de campos orientados hacia el exterior. Malditos chupamierdas no me van a matar tan fácilmente. Vengan a por mí, malditos heridos. Flotó la distintiva voz de Skidmark. Volé el Swooper un poco más alto, con la esperanza de disparar por encima del campo de impacto, pero otro disparo desviado demostró que se extendían bastante. Justo cuando pensaba qué hacer, dos coches modificados a toda máquina doblaron la esquina con un chirrido y se detuvieron junto a Skidmark. Skidmark tiró con fuerza de una de las cajas en la parte trasera de la camioneta 2 veces, antes de darse por vencido y soltar una maldición a gritos. Pero no me quedé de brazos cruzados. Disparé mi otra red para vehículos a uno de los coches y le pegué 2 puertas y una rueda al otro con redes normales. Como los otros dos no podían ver lo que pasaba, les conté lo que estaba pasando. De la colmena a la consola, aparecieron 2 vehículos más con más comerciantes. Tengo 2 de los 3 vehículos atascados, pero los comerciantes están disparando por todas partes. Disparaban a diestro y siniestro, intentando alcanzar a cualquiera de mis criaturas. Sin saber o sin importarles que las armas más pequeñas que usaban no tenían muchas posibilidades de herir a nadie, a diferencia de las armas grandes potenciadas de antes. La consola reconoce. Intenta evitar más lesiones y espera refuerzos. 3 comerciantes más se abalanzaron sobre las redes, pero yo empezaba a quedarme sin nada y esperaba atrapar a Skidmark antes de que tuvieran la oportunidad de escapar. Skidmark ya se retiraba a la carrera hacia el último vehículo en funcionamiento, apartando a uno de sus comerciantes para llegar al coche. La mayoría de los comerciantes han caído y están atrapados, varios intentan escapar en el último vehículo que queda, añadí, intentando resumir la batalla en la menor cantidad de palabras posible. Estaba dejando campos detrás de él mientras corría, así que fallé con 2 de mis últimas 3 redes, pero finalmente logré alcanzar sus piernas con la última. Estaba a punto de gritar de triunfo cuando se quitó los pantalones y terminó la carrera hacia el coche. Quemaba goma con 3 ruedas, mientras que la cuarta tenía una red que la mantenía en su lugar. Mi corredor saltaba para estrellarse contra el capó cuando la rueda finalmente arrancó un trozo del hueco, salpicando trozos de plástico por todas partes, pero permitiendo que el coche siguiera adelante. Mi corredor arrugó la parte trasera del techo del auto, pero se cayó mientras Skidmark comenzaba a acelerar salvajemente mientras el auto arrojaba llamas y humo por los tubos de escape. Voy a pagarles por esto, laméculos. Gritó Skidmark mientras su coche se alejaba. Console decidió que era el momento de hablar. Permanezcan en el lugar y desarmen a los pandilleros inmovilizados. No persigan, repito, no persigan. Con esa instrucción, Vista empezó a deformar el espacio de nuevo para volver al suelo mientras Aegis simplemente descendía. Empezaron a arrebatarle las armas a los pandilleros mientras yo me aseguraba de que la única arma grande que habíamos capturado permaneciera en el suelo. Algunos comerciantes habían escapado, pero habíamos capturado 2 vehículos modificados de Skealer, así como a varios pandilleros. Pensé que eso era todo, cuando vi una de las cajas destrozadas por disparos en la parte trasera del camión que conducía Skidmark. Parecía que estaban contrabandeando casi media tonelada de cocaína a un escondite con el camión invisible. Con razón Skidmark sacó la artillería pesada de inmediato. Eran millones de dólares en drogas. Algunas camionetas del PRT llegaron menos de un minuto después. Los policías acudieron en masa y se aseguraron de que todos estuvieran desarmados y atados, antes de comenzar a asegurar la escena.
Uno de los hombres pidió que vinieran carretas para recoger a los pandilleros mientras los demás seguían concentrados en asegurarse de que todo estuviera a salvo. Uno de ellos se acercó. Oye, Colmena. Buen trabajo encontrando uno de los vehículos camuflados de este aler. Puede que a los altos mandos les moleste actuar sin consultar primero, pero te lo agradezco. Mi primo murió a causa de esa porquería de comerciantes que llaman drogas. Parece que acabas de robar un montón de la calle. Me saludó con un gesto respetuoso y regresó a su puesto. Una extraña fuente de reconocimiento, pero la aprovecharía. En general, quedé bastante contento con mi primer día. Sabía que me llevaría una eternidad terminar con todo el informe, pero por haber sacado tanta porquería de la calle, con gusto lo haría 2 veces. Con suerte, con tanto producto perdido, algunos comerciantes podrían desintoxicarse con mayor facilidad y la pandilla se tranquilizaría un poco. Siempre podía tener esperanza. Capítulo 27. 4, 4, 4, 4 o 0 o 0 o 0 o 0 o tenía razón en que el informe fue largo. De hecho, me elogiaron por mis acciones una vez que comenzó la pelea. El principal punto de discordia había sido que había disparado al camión sin consultarlo con nuestros superiores. Aegis intentaba respaldarme lo mejor posible, pero se vio obligado a escribir respuestas en papel, ya que su garganta seguía sin funcionar. Pigot aprovechó despiadadamente ese hecho para restarle importancia a sus objeciones de que lo había consultado con él. Pigot acaba de reproducir los registros de radio, lo que demuestra que nunca recibimos la autorización para retirar el vehículo. Cuando intenté explicarle que la camioneta podría haberse escapado, ella también se opuso. Los pabellones no están autorizados para actuar por su cuenta contra supervillanos, Colmena. Como mucho, pueden reaccionar con una acción retardada o retirarse ante uno inesperado, a menos que exista una clara amenaza para la vida humana. El hecho de que hayan escapado es irrelevante. La Guardia Juvenil ya tiene suficientes problemas con que los pabellones estén autorizados para patrullas sin supervisión, así que no necesitamos que los provoques atacando a villanos por tu propia iniciativa. ¿Está claro? Dejó muy claro con su tono que esta no era una pregunta con más de una respuesta posible. Sí, director. Ella asintió con firmeza ante mi respuesta. Bien. Ahora, Aegis ha indicado que probablemente estará casi recuperado para cuando empiecen las clases mañana, así que el único problema pendiente son sus patrullas en el futuro previsible. Los 3 están fuera de las patrullas hasta que la Guardia Juvenil haya tenido la oportunidad de revisar la situación y decidir si nos imponen alguna sanción. Basándonos en su tiempo de respuesta anterior, prepárense para estar fuera de acción hasta el fin de semana como muy pronto. Pueden retirarse. Regresamos con dificultad a la zona común de guardias. Vista por fin rompió el silencio al cruzar la puerta. Vaya, qué mal. Aún así, gracias por hacerlo, Taylor. Fueron muchas más balas de las que quería soportar, pero hicimos un gran trabajo. Aegis asintió y trató de trabajar su garganta parcialmente curada con un gorgoteo que sonaba afirmativo. Vista se estremeció al oír el sonido. Carlos, por favor, deja de intentar hablar hasta que puedas respirar bien. ¿Recuerdas lo de la lesión en la mandíbula? No lo repitamos. Carlos simplemente bajó la cabeza. Todos los demás ya se habían ido, así que los otros 2 fueron a sus habitaciones a cambiarse mientras yo me preparaba para volver a casa. Vi algunas de las herramientas de Chris en la encimera, pero decidí dejarlas allí. Chris estaba cada vez más preocupado por su falta de éxito con la idea del escudo cinético. Había pasado casi una semana, y no había logrado mucho más que desmontar su aerotabla en 2 ocasiones distintas antes de darse cuenta de que, fuera cual fuese su idea, no iba a funcionar. Tenía miedo de hablarlo con él, pero creo que mi suposición inicial sobre la especialidad era errónea. Sin embargo, parecía decidido a intentar que funcionara. Su falta de especialidad probablemente era aún más dolorosa ahora, con un objetivo concreto por el que trabajar, ya que parecía no lograr que funcionara correctamente. Pensar en otra idea para que trabajara se estaba convirtiendo en una prioridad para mí. Quizás si se me ocurrían 2 o 3 ideas, podría convencerlo de que todavía estábamos en una lluvia de ideas, y que no lograr que una funcionara era previsible, no un fracaso.
Mi plan era proponerle al menos otra idea realmente buena y al menos dos aceptables para que las probara. A ver cuántas se me ocurren esta noche. La semana transcurría rápidamente. Aún no estaba de patrulla, pero seguía a mis compañeros y a los miembros del protectorado con criaturas invisibles. Pediría perdón si alguna vez fuera necesario. Cada vez parecía más probable que mi fin de semana fuera ajetreado. Probablemente el sábado con Amy, y luego mi siguiente patrulla el domingo. Chris había asimilado mis nuevas ideas tal como yo esperaba. Ahora que tenía más de una idea a la que aferrarse, no estaba tan desesperado porque su idea del escudo funcionara y podía admitir que no iba a ninguna parte. También habíamos descartado las interface para su especialidad, pero al menos avanzó en algunos de sus proyectos, así que tenía una pieza clave. Este fin de semana iba a probar transiciones. Trabajaríamos en encontrar nuevas ideas si esa no funcionaba. Era miércoles por la noche, o jueves temprano, supongo, y estaba acostado en la cama, reflexionando sobre la fuerza de una espada de hueso. Aparentemente, estaba dormido cuando las alarmas del fin emitieron un breve gemido. No se trataba de un ataque local, entonces. La escuela y la mayoría de los negocios estarían cerrados mañana. Entré en alerta máxima al instante, preparando a mis criaturas hasta que decidiera qué hacer con el ataque. Al buscar información en línea, supe que el Simurgh estaba atacando Canberra, Australia, la capital del país. Recibí la misma alerta del teléfono de guardia en mi mesita de noche un segundo después. Mis dos primeros comandos se desplegaron bajo el agua en mi base, listos para la acción. Les pedí que empezaran a escalar mientras leía en línea el procedimiento para que los héroes independientes se unieran a una pelea de Endbringer. No llevaría a ambos, pero como tenía comunicación global con mis comandos, al menos enviaría a uno. No sería una gran pérdida si muriera, pero podría tener mi primera experiencia en una pelea de Endbringer. Entonces pensé, ¿y si llevo mi plantador? De todas formas, enviaría a mi comando como un héroe independiente invisible. No tenía sentido avisar al PRT de que su pupilo participaba en una lucha contra un portador del fin al otro lado del mundo. Con un héroe invisible ya incluido en el teletransporte a Australia, probablemente tendría la oportunidad de colar a un segundo. Incluso si mi comando moría, podría enviar al plantador con las instrucciones de construir primero un repetidor de largo alcance, luego una base y luego empezar a generar nodos y una baliza. Esta podría ser una oportunidad para impulsar una base al otro lado del mundo. Un breve retraso aquí en Brockton Bay, mientras regeneraba otro plantador, pero eso era trivial comparado con adelantarme en mis planes por todo el mundo. Lo mejor era que, al ser una lucha contra el Simurgh, la ciudad se pondría en cuarentena total después. Para la mayoría, eso sería una terrible farsa, por supuesto. Probablemente quedarían atrapados allí el resto de sus vidas. Pero para mí, era casi perfecto. Ya habían decidido años atrás no permitir la vigilancia del interior de las zonas de cuarentena, después de que la tercera persona encargada de esa tarea se lanzara a una masacre. Parecía que el efecto del Simurgh de convertir a la gente en bombas de relojería funcionaba a la perfección incluso estando a un paso de su influencia directa. Esto significaba que podría ayudar a la gente de la ciudad, además de construir con impunidad, ya que ninguna información sobre mis acciones traspasaría las nuevas murallas de la ciudad. Tenía una ligera preocupación por su posible efecto sobre mí, y sería considerablemente más cauteloso si descubriera que su grito me afectaba tanto como a todos los demás, pero si yo era tan resistente a sus efectos como otros maestros, esta sería una gran oportunidad para mí. Un comando y el plantador se dirigieron a la zona de preparación frente a la sede del PRT, ambos invisibles. Fui uno de los primeros en llegar, aunque podía ver a miembros de la nueva ola volando hacia allí. Lady Photon llevaba a Amy en brazos. Panacea siempre aparecía para terminar las peleas de los portadores, para ayudar a curar las capas que podían regresar a la enfermería para ser remendadas. Cuando llegó la señorita Militia, miró a su alrededor y vio a los presentes. Empezó a hablar. Gracias a todos por venir. Como parece que son todos habituales, me saltaré. La interrumpí con mi comando, hablando con voz de barítono. Disculpe, yo también quisiera ayudar.
Todos se giraron para encarar el espacio donde se encontraban mis criaturas. La pistola de Miss Mility en su cadera parpadeó brevemente en verde, transformándose en una escopeta en sus manos antes de que recuperara el control de sí misma una vez más, enviando su arma de regreso a una funda. Habló con cautela. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando? ¿Podrías hacerte visible para que podamos hablar? Soy el hombre invisible, y lamento decir que no puedo volverme visible en este momento. Para cambiar de estado debo cargar durante varias horas y no quiero quedarme visible durante la pelea con el Simur. Inventé la excusa sobre la marcha, pero pareció satisfacerla. Los poderes a menudo tenían restricciones extrañas o arbitrarias como esa. Ahora parecía un poco más amigable. Gracias por venir. ¿Es tu primera pelea con un Endbringer? Casi asentí antes de darme cuenta de lo inútil que era, así que respondí verbalmente. Sí. Esperaba participar en búsqueda y rescate. Además de ser invisible, puedo volar. Quizás el mover 5 o 6. Brandish habló desde un costado. ¿Y no tienes experiencia en combates con portadores del fin? ¿Sabes en qué te estás metiendo? Sobre todo con el Simur. Era una pregunta justa, así que intenté tranquilizarla. Sí, he leído bastante sobre los procedimientos, pero si no le importa enseñarme un poco, le agradecería la información. Si tenemos tiempo antes de que llegue nuestro transporte, claro, se rió con lo que podría llamarse caritativamente una actitud bondadosa. Un cínico probablemente diría que se reía de mi ingenuidad. ¿De verdad eres nuevo, no? Sí, tenemos tiempo. Para los independientes no locales, estamos bastante abajo en la lista de prioridades para los teletransportadores, aunque llevar a Panacea con nosotros suele significar que nos llevan antes de que la pelea llegue a la mitad. Dices que puedes volar a toda velocidad llevando a alguien. Sabes del requisito de salir del alcance del Simurg, ¿verdad? Sí, y sí. Debería poder hacerlo sin esfuerzo, y sé que se requiere limitar la exposición a su canción, aunque Internet no es muy claro sobre qué sucede si se excede el límite de exposición. Eso provocó una risa amarga. Eso es porque es mala publicidad decirles a los civiles que volamos a nuestra propia gente por los aires y no logran regresar a tiempo. Al fin y al cabo, mejor muerto que trabajando contra nosotros. Tu pulsera registrará tu exposición y contendrá el explosivo por si no logras regresar a tiempo. Y ni se te ocurra intentar quitártela, no solo detonaría si lo haces mal, sino que no podrás salir de la zona de cuarentena a menos que la lleves contigo. Sonaba como si estuviera tratando de disuadirme de ir, pero podía entender su cautela acerca de dejar que alguien que no era consciente de las realidades de la situación se involucrara en una pelea que podría poner fin a la situación. Entiendo. Aún así, quiero ayudar. Recibí un asentimiento a regañadientes. Como digas. Brandish estaba volviendo a la nueva ola, cuando un teletransportador que vestía un traje alegre apareció entre nosotros. ¿Son todos? Preguntaron bruscamente. Ya estaban levantando los brazos, preparándose para teletransportarse de nuevo. La señorita Militia señaló en mi dirección y apiñé a mis criaturas para intentar maximizar la posibilidad de tomar ambos cuerpos. Nuestro amigo invisible también quiere venir, dijo la señorita Militia, lo suficientemente fuerte como para captar su atención y dirigir su mirada hacia donde me señalaba. ¿Eh? Bien. Allá vamos. Volvió a levantar los brazos y, de repente, la noche se convirtió en primera hora de la tarde. Se tambaleó al llegar. Dios mío, qué cabrón eres. Sacudiendo la cabeza, desapareció para recoger a los siguientes. Así que parece que mi repetidor de largo alcance al menos funcionó. Miré a nuestro alrededor. Era un caos absoluto. Las capas se movían de un lado a otro sobre las cabezas y había destellos de luz en la distancia. Habían erigido una gran carpa a un lado del campo en el que estábamos. Parecía el centro de triaje médico. Mi suposición se confirmó cuando Panacea se dirigió en esa dirección inmediatamente. Enormes camiones militares descargaban tropas y secciones de cercas temporales con alambre de espino ya instalado. Las tropas intentaban formar un perímetro alrededor de la ciudad, ya que se había superado el límite de exposición seguro. Todos los que aún permanecían dentro se quedarían allí.
Una fila de soldados custodiaba la carretera que salía de la ciudad, mientras el comandante gritaba por un megáfono a los civiles que todavía intentaban huir que debían dar la vuelta y buscar seguridad en la ciudad. Algunos escucharon. Otros no, y fueron abatidos a tiros por los soldados. Me dirigí hacia una multitud de capas que estaban escuchando a uno de los héroes del protectorado dándoles instrucciones. Estarán en la siguiente oleada de reemplazo. Recuerden su exposición por encima de todo. Su pulsera tendrá una pantalla que se actualizará constantemente con una cuenta regresiva. No dejen que la pantalla llegue a 0, no se quiten las pulseras y no olviden dar tiempo para que regresen a un lugar seguro. Gesticulaban descontroladamente, intentando enfatizar la importancia de seguir las reglas durante la pelea. Quienes se centran en la búsqueda y el rescate, el tiempo es esencial, concéntrense en actuar con rapidez. Las lesiones se pueden atender una vez que regresen a un lugar seguro. Quienes tengan poderes de movimiento y blaster, recuerden que probablemente anticipará sus ataques. Intenten atacarla desde todos los ángulos posibles. Si es posible, apunten al dispositivo de tecnología que está construyendo junto a los restos de la universidad. Cada vez que hemos destruido sus dispositivos con éxito, se ha retirado poco después y no queremos saber qué hará este. Su tiempo comienza cuando crucen el cordón, buena suerte. Dicho esto, las capas se alejaron, algunas volando, otras teletransportándose y otras corriendo más rápido de lo habitual. El siguiente grupo ya subía a recoger sus pulseras, entre ellos los de la nueva ola. Supongo que, en teoría, yo también debería subir, pero si mi invisibilidad funcionaba con el Simurgh, no quería arruinar mis posibilidades llevando una pulsera visible. En cambio, abrí mis alas y empecé a volar en silencio hacia el combate. No sabía si podría herir al Simurgh, pero sabía que pronto lo descubriría. Capítulo 28. 4, 5, 4, 5 o 0 o 0 o 0 o 0 o volé hacia las evidentes señales de combate a lo lejos, silencioso e invisible. Había otras capas en el aire, pero las principales señales de a dónde ir eran los brillantes destellos de los ataques y los edificios flotantes que el Simurgh sostenía en el aire. Podía ver gente corriendo como loca por las calles. Estos eran los más afectados por los gritos psíquicos del Simurgh, totalmente perdidos en su pensamiento racional. Hablando de eso, podía oír gritos literales de gente en las calles, aterrorizada o furiosa, pero nada en mi cabeza. Podía saborear sentir ver percibir la presión en el aire, proveniente de lo peor de la lucha, pero sentía que me faltaba. Era una radio sintonizada en la frecuencia equivocada, o una motocicleta conduciendo entre los carriles de tráfico bloqueado. Era difícil de describir con palabras, pero intuitivamente entendía que el efecto psíquico que ella usaba y el que yo utilizaba eran de alguna manera ortogonales, perpendiculares, pero sin tocarse. Separados por una dimensión sin nombre. También sabía que podía modificar mi señal para crear un receptor que usara su frecuencia directamente, que oiría su grito con mayor claridad que cualquier humano, alineado directamente con ella en lugar de por un promedio aleatorio como el cerebro humano. Si la mayoría de los humanos hicieran el equivalente mental de mirar con los ojos, yo sabía intuitivamente cómo construir un telescopio. No se me ocurría ninguna razón para querer hacerlo, pero era interesante saberlo. Aún más aterrador era que también podía construir transmisores. Era como un cavernícola que sabía construir un cohete pero carecía de las herramientas. No era que no pudiera construir un cohete lo interesante, sino que sabía cómo. Era un conocimiento tan fuera de lugar que saltaba a la vista. Que yo supiera, ningún otro capa sabía nada sobre cómo funcionaba el grito del Simurgh, pero si leía bien, yo era prácticamente un experto porque sabía cómo hacerlo yo mismo. Las implicaciones eran inquietantes. Poco a poco iba llegando a la conclusión de que yo no era como los demás parahumanos en un sentido difícil de definir. Era una cuestión en la que podía reflexionar más tarde, la lucha finalmente estaba llegando a su alcance. El propio Simurgh era una estatua de alabastro de 4,5 metros de una mujer a la que un dios demente que no entendía ni la simetría ni la geometría le había otorgado alas. Estas sobresalían en todos los ángulos, algunas de las articulaciones de otras alas que a su vez tenían alas más pequeñas.
A pesar de su forma de mujer, resultaba aún más espeluznante por su parecido, ya que su inhumanidad era claramente evidente. La máquina que estaba construyendo era una bola giratoria de capas complejas que se ensamblaban lentamente para formar algo más grande. Las capas exteriores estaban compuestas principalmente de materiales toscos, y cada capa subsiguiente, más cerca del centro de la esfera, se volvía cada vez más compleja. El centro era prácticamente una neblina de componentes diminutos y delicados y luces parpadeantes. Las capas revoloteaban a su alrededor, intentando destruirla a ella o a la máquina que ensamblaba lentamente en su agarre telequinético. De inmediato, fue evidente que podía ver sus movimientos con una docena de pasos de anticipación. Observé cómo derribaba una capa en el aire para desviar el disparo de otro ataque más potente. La capa en cuestión murió, pero también desvió el ataque hacia un edificio de apartamentos. Justo cuando Legend volaba para desatar una gran descarga de láseres contra su creación, el edificio finalmente cedió, justo a tiempo para interceptar el ataque y aplastar una capa que avanzaba por la calle hacia ella. Era como ver a un padre intentando enseñar pacientemente a un bebé a jugar al ajedrez, y a veces reprendiéndolo por intentar masticar las piezas. En muy raras ocasiones, un ataque parecía traspasar una ala extendida y cortar el borde de lo que estaba construyendo, solo para impactar en el ángulo justo y romper el componente en una línea recta. El componente, ahora más pequeño, encajaba con otra pieza rota aparentemente aleatoria, y luego se desplazaba una capa más hacia el interior de la esfera. Literalmente, usaba los ataques en su contra para ayudar a ensamblar lo que estaba construyendo. Me acerqué volando con la esperanza de tener un buen disparo, consciente de que solo podría conseguir uno. Quizá no pudiera verme, o al menos prefería ignorarme por ahora, pero no me hacía ilusiones de que me permitiera seguir disparándole mi cañón de veneno con impunidad. Mientras ella arrojaba a otro edificio de oficinas a un grupo de héroes, decidí que dispararía mi primer tiro al medio de su creación, para ver si podía usar algo de la capacidad de penetración de armadura del arma para penetrar hasta una capa semicompleja de la cosa, lo que sería más daño del que cualquier otra persona había logrado hacer hasta ahora. Me acerqué lo más que pude y cargué una bala de cristal exótico impregnada con las toxinas más corrosivas que pude producir. Esta sustancia no solo perforaría el acero, sino que también lo corroería por donde pasara. Mi única esperanza era que pudiera causar suficiente daño para detener lo que estuviera construyendo. Apunté con cuidado y disparé. Grieta. El sonido de la bala, que se volvió supersónica al instante, fue muy perceptible, a pesar del casi silencio del arma. El fragmento hipersónico de cuasicristal atravesó toda la creación, desprendiendo fragmentos fractales más pequeños al penetrar las capas, llevándose consigo el centro de la esfera. Justo cuando las toxinas comenzaban a corroer los componentes, la masa se estrelló contra el suelo, sin el agarre del Simur. Cargando frenéticamente un segundo disparo, esperaba dispararle en el pecho antes de que reaccionara, pero la subestimé. El aire se llenó de millones, no, miles de millones de escombros que empezaron a arremolinarse alrededor de su rostro repentinamente inhumanamente furioso. Me quedé atónito al ver edificios enteros destrozados, reducidos a ladrillos individuales, en la mayor exhibición de telequinesis jamás vista. Supe que estaba en apuros cuando el primer ladrillo que no pude esquivar me impactó en el costado, a gran velocidad. El ladrillo que se desmoronaba sobre mi armadura no me dolió, pero el hecho de que el Simurgh se girara al instante para encararme me hizo comprender que ahora tenía toda su atención. Retrocedí frenéticamente en el aire mientras le disparaba con mi segunda bala. Grieta. Un golpe directo, pero ni siquiera la frenó la herida supurante en el pecho que acababa de infligirle. En cambio, se concentró en llenar el aire con escombros letales. Mierda. Acababa de lanzarme un edificio. Me ladeé con todas mis fuerzas, con el viento aullando sobre mis alas mientras el edificio surcaba el aire tras de mí. El Simurgh avanzaba hacia mi posición. El aire a mi alrededor se llenaba cada vez más de escombros a medida que ella afinaba mi ubicación. Esquivé un segundo edificio por los pelos, mientras el resto de los héroes empezaban a atacarla, ahora con la espalda expuesta.
No estoy seguro de que el Simurgh hubiera estado tan expuesto antes, pero los héroes sin duda lo estaban aprovechando al máximo. Si pudiera demorarme lo suficiente, los héroes podrían dañarla lo suficiente como para huir, o ella se iría un tiempo después de que su creación hubiera fallado. Tuve que volar bajo para evitar que me lanzaran un autobús, solo para darme cuenta de que era una trampa cuando volé sobre lo que pensé que era una cerca de hierro, pero en realidad era una hilera de varillas de refuerzo que ella había arrancado de los edificios y luego había colocado en su lugar para que yo pudiera acercarme lo suficiente mientras estaba en contacto con uno de los ladrillos voladores. Las barras de acero se dirigían a toda velocidad hacia mí y logré esquivar la mayoría, pero no todas. Dos se desplomaron inútilmente sobre mi armadura, deformándose al hacerlo, pero una impactó en mi ala derecha y la atravesó de par en par. Me tambaleé en el aire, luchando por ganar altura por un momento. Entonces, lo que parecía el martillo de Dios descendió desde arriba, estrellándome contra el suelo. A juzgar por los efectos en el paisaje, el Simurgh acababa de aplicar una fuerza telequinética masiva directamente hacia abajo, destrozando todo en la zona. Los coches se derrumbaron y los edificios se derrumbaron. En cuanto pude ponerme de pie, salté y trepé con todas mis fuerzas. Quizás podría evitar mejor sus trampas si me alejaba de tantos escombros. Durante varios benditos segundos, logré esquivar todos los ladrillos en el aire, lo que me dio tiempo para ganar altura mientras ella me buscaba. El resto de los héroes no se quedaban de brazos cruzados. Eidolon usaba un enorme taladro verde giratorio hecho de energía y Legend le disparaba láseres en la cara. Alexandria corría hacia su espalda desprotegida, intentando desviarla de su curso. Ya podía ver innumerables plumas ennegrecidas y agrietadas, algunas incluso arrancadas o completamente destruidas. Incluso vi una pequeña ala entera que había sido arrancada por el fuego constante de los héroes en el suelo detrás de ella. Con las alas a toda potencia, ascendí como un loco. Cada vez que tocaba un ladrillo, los coches lanzados pasaban volando por el espacio que acababa de ocupar. Finalmente, mi suerte se agotó. Un autobús que venía desde un ángulo que no vi me impactó de lleno en la espalda, rompiéndome el caparazón y arrastrándome con él en un arco parabólico. En el instante en que impactó, supe que mi ala izquierda estaba totalmente destrozada, pero seguía pegado a la parte delantera del autobús, subiendo. Pronto, empezaría a caer de nuevo. Pensando furiosamente, tuve una idea. Parecía que no podría escapar de ella así, pero tal vez podría esconderme. Incluso cuando el autobús giró ingrávido en lo más alto de su arco, logré colarme por la ventana delantera rota, arrastrándome a la izquierda mientras arrancaba 2 filas de asientos del suelo para hacer espacio para mi gran cuerpo. Los apilé de nuevo sobre mí y me preparé para el impacto del autobús al caer. El choque fue pasmoso. A pesar de la resistencia de mis criaturas a las fuerzas G, me dejó inconsciente y me destrozó las piernas, que usaba para sujetarme. Me concentré por completo en mantener los asientos inmóviles sobre mí mientras los ladrillos seguían cayendo sobre todas partes en una loca mezcla entre una tormenta de granizo, una fábrica de mampostería explotada y un huracán infernal. Los ladrillos continuaron durante una aparente eternidad antes de que los sonidos de la lucha finalmente comenzaran a desvanecerse y los ladrillos dejaran de estrellarse contra todo. Luego, silencio. Aún más profundo por lo fuerte que había sido momentos antes. Estaba vivo, aunque a duras penas. Mi ala izquierda estaba inservible y mis piernas destrozadas, y tardaría días en sanar hasta el punto de poder hacer cualquier cosa menos arrastrarme, pero había sobrevivido. Y había destruido la creación del Simurgh, lo que probablemente salvó muchas vidas, aunque todavía estuvieran atrapadas en una zona de cuarentena. Con mis glándulas suprarrenales reduciendo su producción, por fin tuve la oportunidad de concentrarme en algo más que solo sobrevivir. La plantadora estaba prácticamente ilesa. Se había quedado al límite de mi alcance, fuera de la red de detección del Simurgh. Había observado cómo el Simurgh se alejaba volando, con un aspecto más dañado que nunca. Tras la desaparición de la amenaza, le ordené al plantador que comenzara de inmediato a sembrar semillas para un repetidor de largo alcance, así como una base para criar más criaturas.
Prefería velocidad más que sigilo, así que tendría que planificar cómo maximizar la producción de nuevas criaturas. Solo tenía un plantador por el momento, así que tendría que considerar mis limitados recursos antes de decidir cómo ayudar mejor a la gente de Canberra a sobrevivir a los tiempos difíciles que se avecinaban. Sabía que mi anterior ritmo de unas pocas criaturas invisibles al mes sería totalmente insuficiente para ayudar a vigilar una zona con decenas de miles de locos autodestructivos. Incluso si la mayoría de los 350.000 habitantes de Canberra siguieran vivos y en su sano juicio, incluso si solo el 1% estuviera completamente loco por la presencia del Simurgh, aún habría miles de personas con las que habría que lidiar para proteger a los cuerdos de la ciudad del resto. Esa era quizás la peor faceta del Simurgh. Era imposible saber cuántas personas en las ciudades que dejó en cuarentena eran totalmente inocentes y se esforzarían por seguir adelante con sus vidas, y cuántas eran los agentes encubiertos más peligrosos del mundo. Si la cantidad de personas peligrosas se acercaba al 100%, quizás ponerlas en cuarentena a todas se justificaría más, pero tal como estaban las cosas, decenas, o incluso cientos de miles, iban a ser condenadas a prisión injusta porque era demasiado peligroso dejarlas en libertad. Bueno, no si pudiera evitarlo. No podía liberarlos, pero podía hacerlo segundo mejor. Aumentaría mi número lo más rápido posible y luego me concentraría en mantener la ley y el orden durante las primeras 2 semanas. Después, podría dedicarme a ayudar a la comunidad a recuperarse lo máximo posible, reconstruyendo las estructuras de la civilización. Podría hacer cosas como asegurar que los alimentos que se llevaban a la zona de contención se distribuyeran de la forma más justa posible. La gente fuera de las zonas de contención sabía que, después de todo, no había suficiente tierra cultivable dentro de la zona para mantener con vida ni siquiera a una fracción de la población. Si no podían hacer nada más, los ciudadanos siempre podían donar a los fondos de contención del Simurgh, que financiaban el transporte regular de alimentos y suministros mínimos a las zonas de cuarentena. Como nadie vigilaba el interior de las zonas, no había manera de saber si se recibía la comida o si se estaba pudriendo en el lugar donde se la había introducido, pero ayudó a aliviar la conciencia pública sobre el hecho de que a nadie que estuviera dentro se le permitiría salir por el resto de su vida. Pero ahora habría alguien que vigilara el interior de la zona, y yo haría todo lo posible para asegurarme de que si alguna vez cayeran los muros, la gente de fuera de la zona comenzara a preguntarse si se les permitía inmigrar. Capítulo 29. 4, 6, 4, 6 o 0 o 0 o 0 o 0 o como ya no teníamos clases el jueves, y la mayoría de los villanos solían andarse con cuidado el día de la tregua del fin, tuve prácticamente todo el día libre. Decidí preguntarle a Amy si quería venir a mi casa antes del sábado para colaborar en el proyecto del spray curativo. Todavía recordaba su número de teléfono de cuando me lo dio el otro día en el almuerzo. Intentó disimularlo diciendo que era para cuando colaboráramos, pero por su rubor, no se le escapó que me lo estaba dando literalmente. Tras 2 timbres, contestó. Oye, Taylor. Parecía muerta de cansancio. ¡Ay, demonios! Ya era demasiado tarde, ya había contestado. Hola Amy, iba a llamar para vernos hoy. Olvidé que te despertaste en mitad de la noche para ir a una pelea de Endbringer. Lo siento. Estoy tan acostumbrada a no necesitar dormir, lo siento, no quería restregártelo en la cara. Estoy haciendo el ridículo, ¿verdad? Recibí una risita cansada como respuesta. No, está bien. Yo, bostezó desgarradoramente. Estaba despierta, pero no pude dormirme después de volver. Perdona que esté tan desmayada. ¿No necesitas dormir? Debe ser genial. Parecía un poco chiflada, pero no estaba realmente enfadada conmigo. Intenté continuar sin meterme más la pata. Gracias, sí. Podemos hablarlo el sábado si quieres. Todavía no sé cómo modificaría a alguien más, pero sería un proyecto genial si terminamos lo del spray médico. Amy lo pensó un momento. Claro. Te veo el sábado. Bueno, ya sabes, también en la escuela, pero el sábado en serio, voy a intentar dormir otra vez. Gracias por llamar, supongo. Me alegra que hayas pensado en mí, aunque no pueda hacer nada hoy.
Nos vemos luego. Hablamos mañana, añadí, sintiéndome todavía como un canalla. Con esto, colgó. ¿Y ahora qué? Lo sé, podría colaborar con Chris para encontrar su especialidad. Seguro que estaba en su laboratorio ahora mismo. Decidido, me puse el uniforme y eché a correr hacia la sede del PRT. De camino, pensaba en Canberra. Todo se reduce al tiempo. Leí las estimaciones, y el número de civiles muertos rondaba las 50.000 personas, con probablemente la misma cantidad de enfermos mentales incurables. Eso dejaba a 250.000 de personas que necesitaban protección y organización. Si quisiera una cantidad de criaturas comparable a la de policías per cápita, especialmente para una zona devastada por la guerra, necesitaría entre 1.000 y 3.000 criaturas. Idealmente, estaría en el extremo superior de la escala. Primer problema. No tuve tiempo de desarrollar criaturas con sigilo, ni siquiera con sigilo básico. La idea era un fracaso total. Solución. Renunciar por completo al sigilo y trabajar abiertamente como un aliado no del todo humano. Mi idea actual era usar mi plantilla más humana, aunque eso no decía mucho, claro está, y modificarla para que pareciera mucho más humana. Las plantillas eran infiltradores y saboteadores natos. Incluso tenían un peculiar sistema de inyección de lo que equivalía a un código de ataque viral en forma de ADN que descartaría. Terminaría teniendo aproximadamente el tamaño, el peso y la forma de un humano. Aunque con 4 brazos. Ligeramente bulboso, con la cabeza calva y sin detalles interesantes que lo diferencien de los humanos, pero aún así con rasgos humanos. Ventaja. Crecían increíblemente rápido. Tardaban horas en madurar, quizá medio día en total. Una sola base nueva podía producir fácilmente 10 al día si contaba con suficiente materia prima y energía. Lo que me llevó al siguiente problema. Segundo problema. No tenía tiempo para cultivar criaturas con luz solar. Reduciría mi producción. Mi método habitual para obtener masa del CO2 atmosférico también era demasiado lento, así que necesitaba materiales. Solución. Resolver simultáneamente los materiales y la energía, impulsando mi crecimiento con biomateria en lugar de luz solar. Estaría invirtiendo mi proceso habitual, extrayendo CO2 al digerir la biomateria para generar energía. Calculé que se necesitaría aproximadamente 10 veces más masa al entrar que al salir, pero ya no estaría limitado por la energía ni los materiales, sino por la velocidad con la que pudiera construir las bases con piscinas de digestión. Desventaja. Sería espantoso y desagradable, pero necesitaba la biomateria. Alimentaría mi crecimiento con los cadáveres que yacían al descubierto. No podía permitirme sentirme aprensivo si quería salvar vidas. Ventaja. Se solucionarían la mayoría de los problemas de enfermedades que surgirían si nadie se ocupara de los cuerpos. Al menos, de esta manera, estarían haciendo algo útil. Tercer problema. No tuve tiempo de desarrollar una red en la zona, al menos no con la rapidez suficiente para marcar la diferencia. Ya estaban instalando cercas más permanentes en un óvalo irregular alrededor de Canberra. 40 kilómetros de ancho en su punto más ancho, 20 en el más estrecho. Eso significaba más de 600 kilómetros cuadrados en los que necesitaba una red, y solo tenía una jardinera. Solución. Casualmente, como infiltrados y saboteadores, las plantillas que estaba considerando usar debían operar sin acceso a la red en condiciones normales. Cada una actuaba como amplificador de cualquier señal local. No serviría para controlar otras plantillas, pero si tuviera una red compuesta únicamente por infiltrados, podrían mantener una señal a gran distancia por sí solas. Solo necesitaba modificar sus instintos y conocimientos para que fueran mucho más humanos. Con el tiempo, tendría tantos que empezaría a afectar seriamente mi forma de pensar si no fueran humanos. Así que cada uno recibiría una copia ligeramente modificada de mi cerebro y mente originales, de modo que, incluso estando separados de la red, podrían interactuar con los humanos correctamente. Ventaja. Como serían tan similares a los humanos, incluso fuera de la red, podría hacerme pasar por una capa de monstruo capaz de crear más de sí misma. Eso también cubriría perfectamente mi razón de estar allí.
Las personas en una zona de cuarentena comprenderían mejor que nadie lo que significa ser demasiado peligroso para ser admitido en la sociedad, y la autorreplicación se enmarcaba claramente en ese grupo. Ahora bien, este plan tenía un par de posibles problemas. El primero y más importante era que necesitaba que la gente confiara en el espeluznante monstruo calvo de la mente colmena. Estoy bastante seguro de que lo harían, una vez que vieran que estaba ayudando, pero si no, podría acabar librando una batalla perdida para ayudar a quienes intentaban matarme. El otro problema principal era que si alguna vez se supiera que yo estaba haciendo esto, sería un desastre. Orden de muerte inmediata para mí, ¡viva! Dudo que les importara que técnicamente no fuera autorreplicación. Así que tendría que asegurarme de que mi tapadera fuera lo más sólida posible. Por desgracia, también significaba que tendría que ser muy sutil al usar cualquier biomanipulación para ayudar a la gente, a menos que estuviera completamente seguro de que no me perjudicaría. Sé que las zonas de contención de Simurgh técnicamente no estaban vigiladas de esa manera, pero confiaría mucho en ese hecho. Independientemente de los posibles problemas, creo que tenía un plan. La plantilla ya estaba diseñada, lo cual fue cada vez más fácil con mi mayor capacidad intelectual. Ahora solo quedaba esperar a que la primera base estuviera lista en Canberra en un par de días. No debía dejar que el carro se adelantara demasiado al recorrido, después de todo. Hecho esto, decidí buscar qué pensaban los internautas sobre la pelea de Canberra de anoche. Por lo que parecía, era la comidilla del pueblo. Alguien de nuestro pequeño grupo de teletransportación había dejado caer que había una capa llamada Hombre Invisible que vendría su primera pelea contra Simurgh. Sumado al comentario de Strider de que yo era pesado, se asumió que Hombre Invisible era un chapucero que usaba servoarmadura y se dedicaba por completo a ser indetectable. Se lamentó la pérdida de la tecnología del extraño, potencialmente a prueba de Simurgh, pero el Hombre Invisible fue considerado un héroe por sacrificar su vida para destruir el dispositivo del Simurgh antes de que se activara. Incluso se habló de que algunos presionaban para que toda la ciudad se cubriera con una cúpula en lugar del muro de hormigón más habitual, pero se les desaconsejó el coste de hacerlo cuando el dispositivo ni siquiera se había activado. La razón por la que todos parecían tan seguros de que el Hombre Invisible poseía tecnología a prueba de Simurgh y de que murió era que el Simurgh nunca había reaccionado como ella durante esa pelea, buscando a ciegas a un oponente. Solo había interrumpido la persecución cuando mantuvo su ubicación de ladrillo en su lugar durante un minuto completo después de dejar de atacar. Mientras tanto, en Canberra, salí a rastras del autobús y entré en una casa abandonada. Me atiborré de comida del refrigerador y luego me metí en una habitación en la parte trasera de la casa para entrar en letargo. No necesitaba dormir, y eso desactivaría mi camuflaje, pero también aceleraría considerablemente mi recuperación. Estaba dispuesto a renunciar a un tiempo despierto para tener más tiempo de movilidad pronto. Mientras ese cuerpo soñaba, me concentré en su conexión con la plantadora. El plantador se concentraba diligentemente en su trabajo, que ahora mismo consistía principalmente en buscar comida para alimentar la creación de semillas de base. Su producción consumía muchísima energía en comparación con las semillas de red, pero yo necesitaba las bases más ahora mismo. Incluso con repetidos viajes a los supermercados destrozados y otras fuentes de calorías fáciles, solo podía crear 3 o 4 bases al día. Para cuando mi comando pudiera moverse de nuevo, el plantador habría saturado el círculo a su alrededor con una docena de bases. En cuanto pudiera moverme, sería mucho más importante distribuir las bases lo más equitativamente posible dentro de la zona de cuarentena, para evitar tener que arrastrar cadáveres demasiado lejos para alimentarlos. Con mi primera base lista en 3 días y mis primeras criaturas listas para el cuarto, pronto podría movilizarme y empezar a ayudar a la gente. Estaría en una cuerda floja, pero además de intentar evitar disturbios por culpa de gente en pánico o loca, intentaría convencer a la gente para que me ayudara a arrastrar cadáveres a las piscinas de digestión. No sé cómo convencer a la gente, salvo diciéndoles que ayudará con las enfermedades, pero seguro que lo intentaré lo suficiente como para tener un argumento decente.
Con la biomateria llegando tan rápido como puedo añadir bases, calculé que podría tener una fuerza de varios miles de infiltrados en aproximadamente un mes, lo cual fue una suerte, ya que en ese mismo momento los cadáveres dejarían de ser útiles como combustible, ya que se descomponen demasiado por sí solos. Estaría justo al límite de lo posible, pero creo que podría expandirme lo suficientemente rápido como para lidiar con la mayoría de los cadáveres de la ciudad y reunir una fuerza adecuada antes de que empezaran a causar problemas. Cuando finalmente llegué al laboratorio de Chris, él estaba trabajando arduamente para ver si era un experto en transiciones. Dio un salto cuando hablé. Hola Chris. ¿En qué estás trabajando? No estaba del todo en plena fuga de manitas, pero todavía estaba bastante distraído mientras me respondía. Bueno, cuando quise comprobar si podía crear transiciones entre diferentes tipos de energía para mis pistolas, se me ocurrieron algunas ideas. Aunque no podría hacerlo directamente. Sin embargo, algo en la idea es casi acertado. Me rascaba la cabeza. Entonces, tienes interfaces y transiciones que son similares, pero la multifuncionalidad no funciona. Veamos. ¿Podrías hacer transiciones entre diferentes interfaces o algo así? ¿Qué haría eso? ¿Una modificación de integración? ¿Crees que podrías integrar, por ejemplo, mi armadura con uno de los escáneres de Armsmaster? Chris se sentó en su escritorio y empezó a garabatear. No, eso tampoco está bien. Es muy frustrante. Siento que estamos al borde, pero no podemos resolverlo. Me senté también. ¿Qué queda entonces? Si no se trata de transiciones entre interface, quizás se trata de crear interface para transiciones. Chris simplemente apoyó la cabeza en el escritorio. ¿No es básicamente lo mismo? Ya pensaremos en otra cosa. Sacudí la cabeza y no dejé de pensarlo. Había algo en ello. No, porque la transición entre diferentes interfaces implica integrar diferentes sistemas, mientras que crear interface para transiciones sería, piezas intercambiables. Una conexión estandarizada con piezas intercambiables. Chris me miraba fijamente. ¿Qué? Modularidad. Si pudiera construir algo modular, ya habría hecho un sistema de energía modular o algo así. Es imposible que tenga una especialidad tan amplia. ¿No dijiste que así fue como terminaste construyendo tus pistolas? Las construiste como energía extra para tu aerotabla. ¿Cómo se conectan? Arrastró su tabla hacia él, luego le arrancó la parte delantera y la empuñadura a la pistola y golpeó el cuerpo contra la base de la tabla. ¿Así? Preguntó. Parecía reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Muy despacio, desprendió el cuerpo de la pistola de la placa y miró el punto de fijación. ¿Fuente de alimentación modular? Caramba. Ya construí una fuente de alimentación modular, solo que nunca la usé para nada más que para disparar láseres. Empezó a observar su taller, con una nueva perspectiva, los proyectos inacabados. Con reverencia, se acercó a un accesorio que parecía un cinturón para su servoarmadura y colocó la fuente de alimentación. Empezó a zumbar suavemente. Mierda. Mierda. Este es el generador de escudos que nunca pude terminar, nunca supe cómo construirlo con una fuente de alimentación autónoma. Estaba saltando por la habitación. Corrió hacia mí y me abrazó. Gracias, gracias, gracias. Ya estaba de vuelta en su taller, revoloteando, mirando viejos proyectos sin terminar. Modularidad. Ja. Es tan amplio que resulta ridículo. Podría construir casi cualquier cosa. Tengo muchísimas ideas ahora. Sonreía de oreja a oreja. Esto estuvo bueno. Capítulo 30. 4-7-4-7 o 0-0-0-0 era el día después del ataque de Canberra y me concentraba en colocar bases en buenas ubicaciones. Para mantenerme en mi red, el plantador tenía que permanecer dentro del alcance de mi comando, que aún dormía. Sin embargo, no era un gran impedimento. Mi alcance era decente en ese estado. Me estaba concentrando en hacer las bases en lugares donde la gente no pudiera tropezarse con ellas por accidente, pero que aún fueran lo suficientemente fáciles de alcanzar para que arrastrar materia biológica hasta las piscinas de digestión no fuera demasiado desafiante.
Asegurarme de que nadie se tropezara con una era más importante que asegurarme de que nunca la encontraran. No quería ser responsable de que alguien resultara herido por una de mis bases por casualidad. Alternaba entre colocar bases y comer suficiente comida para abastecerme de energía para construir la siguiente, mientras buscaba buenas ubicaciones. Ya había colocado uno hoy y estaba buscando una buena ubicación para un segundo cuando vi algo muy extraño. Una mujer se acercó a un edificio de 2 plantas parcialmente derrumbado y apoyó las manos en la pared antes de que todo el edificio se derritiera como cera en un horno. Las paredes y el techo se derrumbaron hacia adentro al perder toda capacidad de carga, y las ventanas saltaron y se hicieron añicos al impactar contra el suelo, evidentemente aún rígidas. A medida que la mayor parte del edificio se hundía en lo que solía ser el sótano, los objetos comenzaron a flotar a la superficie como corchos. Escritorios, cubiertos, un televisor y un sofá. Parecía que todo lo que no formaba parte del edificio flotaba en un charco de construcción. Después de que todo se asentó, retiró las manos del nuevo suelo y todo dejó de balancearse, ahora, al parecer, sobre un suelo perfectamente plano de ladrillos derretidos y deformados. Caminó hacia el cuerpo que yacía toscamente en medio de la superficie. «Oye, ¿estás vivo?», empujó el cuerpo con el pie. Al no obtener respuesta, murmuró algo ininteligible para sí misma y empezó a rebuscar entre las cosas del suelo. Rebuscó un segundo en la mini nevera de la oficina antes de volver con un sándwich que abrió y mordió de inmediato. Mientras comía, siguió rebuscando por el resto del edificio, metiéndose algo de vez en cuando en los bolsillos. Mientras tanto, lo pensaba. Esa habilidad sería extremadamente útil para búsqueda y rescate, pero parecía que ya estaba haciendo un trabajo improvisado. Lo que me interesaba era que sacaba todo a la superficie, incluso los cuerpos. Si pudiera contar con su ayuda, me sería de gran ayuda. En lugar de tener que buscar cuerpos por el olor y luego arrastrarlos por edificios destrozados para volver a mis piscinas, podría simplemente pasar y recogerlos. El problema era que aún no tenía ningún medio eficaz para interactuar con ella. Mi comando no podía moverse, mis infiltrados no estaban listos, y mi plantador estaba atado y debía permanecer invisible. Sin embargo, era mi única opción por el momento si quería evitar perderla en la ciudad. Por si acaso, memoricé su olor y me acerqué sigilosamente. Intentando proyectar una voz tranquilizadora, le hablé en voz baja. «Hola», me preguntaba si podríamos ayudarnos mutuamente. «Tus habilidades me serían muy útiles y estoy dispuesto a intercambiarlas por...». Gritó y se giró, intentando identificar de dónde venía la voz. «Muéstrate». «Tengo un cuchillo». Sacó un cuchillo de cocina grande y lo blandió. Intenté calmarla. «Por favor, me gustaría ayudarla». «¿Necesita algo ahora mismo?». Todavía tenía la mirada perdida y respiraba agitadamente. Tras una última mirada a mi alrededor para encontrarme, se lanzó a la carretera, antes de detenerse. «Aléjate. Te atraparé si te acercas más». Intentando de nuevo hablar con voz tranquilizadora, me acerqué a ella. «Mira, cálmate. Seguro que podemos llegar a un acuerdo que te guste, solo ponte». Me detuve, tanto literal como figurativamente. Al mirar hacia abajo, noté que mis pies se habían hundido un par de centímetros en la calle y ella lo había visto. Curiosamente, parecía que podía proyectar su habilidad sobre un área bastante amplia, tanto con los pies como con las manos. «Estás atrapado, cabrón. Espero que no te muevas de ahí». Se dio la vuelta y huyó, pero por desgracia, fue hacia el límite de mi alcance. Levanté los pies, haciendo crujir el pavimento y liberándome, antes de decidir no seguirla. Obviamente, no iba a hablarme ahora mismo, y tenía su olor, así que en cuanto tuviera a algunos infiltrados preparados, podría rastrearla. Aunque me recordó que debía comprobar qué parahumanos había en la zona. Con retraso, busqué en internet a alguien con sus poderes que se supiera que operaba en Canberra. Parecía que la misteriosa mujer era conocida como Sinker, una villana que podía convertir temporalmente cualquier cosa inerte en líquido, además de elegir qué se hundía o flotaba en ella. Generalmente usaba su habilidad para evadir la captura haciendo exactamente lo mismo que me había hecho a mí.
Fue un buen recordatorio para revisar mis recursos disponibles antes de meterme como una idiota. Bueno, al menos sabía que estaba por aquí. Supongo que volví a hacer lo que hacía antes de la interrupción. Buscar buenas bases. O diviértete, Amy. Gritó la voz de Victoria desde afuera de nuestra puerta. Amy había llegado. Bajé a saludarla y abrí la puerta justo antes de que llamara. Hola Amy. Llevaba ropa de calle y aún tenía ojeras por Canberra, pero al menos parecía estar alerta. Hola Taylor. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Te traigo algo de beber? ¿Tenemos café, zumo de naranja y agua? Pregunté mientras la acompañaba a la casa. Se quitó el abrigo y lo colgó en uno de nuestros percheros gratuitos junto a la puerta antes de responder. Un café, por favor. Mientras le traía una taza, empecé a preguntarle en qué quería trabajar. Sé que hablamos de trabajar en un spray medicinal, pero si prefieres, podríamos considerar ofrecerte la modificación sin dormir. O cualquier otra cosa, tú decides, hoy eres la invitada. La llevé a la mesa de la cocina para que se sentara. Ya tenía papel para dibujar y lápices listos por si los necesitábamos. Me quitó la taza y la cunó entre sus manos, intentando calentarse las manos después del vuelo. Reflexionó sobre mi pregunta un minuto mientras soplaba su café. Si fabricamos el spray médico, lo pondrían a disposición del público. Sería bueno atender menos casos de traumatología en el hospital. Asintiendo, acepté de inmediato. Sí, en cuanto recibiera la aprobación de los técnicos. Y creo que negar esto sería un tema delicado desde el punto de vista político. Muy bien. Me gustaría trabajar en eso. ¿Cómo quieres hacerlo? Nunca he estado haciendo experimentos. Ladeó la cabeza. Primero, solo una lluvia de ideas. ¿Qué características útiles le gustaría que tuviera un spray médico para heridas? De entrada, creo que debería detener el sangrado, reducir el dolor y prevenir infecciones. ¿Se le ocurre algo más? Empecé a anotar mis ideas en el papel borrador que tenía delante. Al terminar, se lo pasé. Prevenir la necrosis y la inflamación de los tejidos sería bueno, y también sería bueno que pudiera empezar a cicatrizar la herida. Pero me preocupa más que no se pueda tomar en sobredosis ni que cause un subidón por el alivio del dolor. Si la gente puede abusar de la sustancia, lo hará, así que quiero que sea a prueba de idiotas. Lo pensé. Podríamos hacerlo prácticamente no tóxico ni reactivo para que la gente no se haga daño. En cuanto a prevenir el uso excesivo y el abuso, ¿qué tal si le damos esa incómoda sensación de hormigueo para que sepas que funciona, pero no quieras usarlo si no lo necesitas? ¿Conoces el mecanismo de ese hormigueo? Amy soltó una risita y empezó a escribir en el papel. Sí. Son solo impulsos nerviosos interrumpidos. No sería tan difícil aplicar el mismo mecanismo que el analgésico, así que aliviará el dolor, pero aún se puede sentir hormigueo en lugar de euforia o entumecimiento. Me devolvió el papel. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo difícil. Tenemos que idear los mecanismos que realmente logren lo que queremos. Pero pieza por pieza. Miré la lista. Primero lo primero. Detener el sangrado. ¿Qué te parece? Solo añadir unas plaquetas gigantes y dar por terminado el tratamiento, ¿o hay algo más efectivo que podamos hacer? Amy por fin parecía haber calentado el ambiente y parecía que realmente le estaba entrando en materia. Incluir algunos vasoconstrictores no debería ser difícil, y también podríamos preparar el gel en aerosol si entra en contacto con la sangre. No estoy seguro de qué producto químico podrías usar, pero eso ayudaría a crear una barrera sobre la herida. Respondí mientras me levantaba para sacar algo de picar del refrigerador. No debería ser tan difícil. Soy bastante bueno en química. Déjame ese compuesto a mí. ¿Quieres una manzana? Levanté la manzana en señal de interrogación. No, con café no. Bueno, creo que eso cubre la sangre, ¿no? Lo siguiente sería, acercó la lista a sí misma. Reducción del dolor. ¿Cierto? Caminé de nuevo hacia la mesa y luego le di un mordisco a mi manzana. Interrumpir los impulsos nerviosos correctos no debería ser tan difícil. El cuerpo ya tiene compuestos que lo hacen por ti.
Solo necesitamos copiarlos y asegurarnos de que dejen una sensación de hormigueo en lugar de nada. Eso solucionará la mayoría de las situaciones. Parece que lo tienes bastante controlado. Podrías acabar con una calificación de manitas si esto sale a la luz, ¿sabes? Se sonrojó un poco ante el elogio, pero parecía un poco incómoda. Me aseguré de que supiera que solo bromeaba. No te preocupes, no se lo diré a nadie si no quieres. Que todos piensen que fui yo quien hizo todo el trabajo, y tú me vigilabas. Ella perdió algo de tensión en sus hombros ante mi declaración. Me toca a mí. Para la infección, puedo crear fagos modificados que ataquen agresivamente cualquier cosa que no sea una célula humana. No eliminaría, por ejemplo, el cáncer, pero debería eliminar prácticamente todo lo demás que el cuerpo no necesita. Se me ocurrió algo. Excepto los virus. Quizás deba incluir algunas células de ataque en la solución que ataquen a cualquier virus. Eso debería cubrir todas las plagas. Amy hizo una pausa cuando estaba a punto de decir algo, y luego miró mi manzana. ¿Qué hay de tu microbioma? Si alguien ingiere un poco del aerosol, eliminaría las bacterias intestinales y demás. Lo pensé un poco. Podría añadir excepciones específicas a la regla de solo humanos. Solo hay unos pocos cientos de familias útiles de bacterias. Si las ignoro, solucionaré el 99% del problema. Buen hallazgo, sin embargo. Amy volvió a mirar la lista. Así que la inflamación y la necrosis tisular deberían ser bastante fáciles. Basta con enriquecer el spray con oxígeno e incluir 1 o 4 antiinflamatorios. La falta de oxigenación es la causa de la mayoría de las necrosis tisulares de las heridas, y el resto se debe a que las células ya están gravemente dañadas y no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, empezar a cicatrizar es un problema. La situación es diferente cada vez, así que sería difícil saber qué hacer sin daño en un porcentaje de los casos en los que lo usabas. ¿Tienes alguna idea? Supongo que podría incluir células humanas totipotentes, incluso podría prevenir el rechazo de tejido. El problema sería que, si se colocan en el lugar equivocado, se desarrollarían células epiteliales sobre las venas y se produciría otra diferenciación celular no deseada. No estoy seguro de cómo lograría que las células se activaran solo cuando fuera necesario. La recuperación de mis heridas funciona con mecanismos totalmente diferentes a los normales, así que eso no serviría de nada con un humano normal. Después de terminar mi manzana, me acerqué y tiré el corazón a la basura. Creo que mejor dejemos el problema de lado por ahora. Si se nos ocurre algo para solucionarlo más adelante, siempre podemos incluirlo, pero por ahora quiero empezar a hacer algo de verdad. ¿Te apetece acompañarme a mi base para empezar a hacer un dispensador? Te lo mostraré. Amy parecía emocionada ante la perspectiva y se levantó de la mesa de un salto. ¡Claro! ¿Se lo has enseñado a alguien más? Solo mi papá. Pero esta vez tengo bioluminiscencia en las paredes y el techo para que puedas ver cosas. Cuando lo llevé, no pudo ver nada interesante. Estoy cultivando mi próximo zoote allí ahora mismo, por si te interesa. Sus ojos se iluminaron. Vamos. Tus criaturas son fascinantes. No sé cómo logras trabajar con una genética tan compleja. Es muchísimo más compleja que cualquier otra cosa en la Tierra. La primera vez que toqué a tu criatura para las pruebas que quería la señora Pigot, me perdí un poco en el torrente de información. Tú, me señaló. Eres un peligro para la biocinética en todas partes. Es como ver el sol por primera vez en tu vida. No hay nada que se acerque siquiera a ese telescopio que verás en ningún otro lugar. Ojalá hubiera podido ver mi cara cuando me diste un codazo en el hombro durante el almuerzo, cuando menos me lo esperaba. Fue como recibir un golpe en la cabeza con una obra de arte, simplemente, dejó de hablar al darse cuenta de lo que acababa de decir. Empezó a sonrojarse. Quise decir, como si el arte fuera sorprendente, no que fueras una obra de arte. O sea, que lo eres por lo bien que te diseñaste, pero tampoco me refería a eso. ¡Ay, Dios! Me voy a callar. Simplemente se tapó la cara con las manos, negándose a mirarme. Pensé en cómo calmar la situación, antes de darme cuenta de que tenía el gesto justo para demostrarle que no me ofendía.
Le di un codazo en el hombro.